¿Y si te dijera que algunas historias no fueron creadas para ser contadas, sino para ser advertidas? ¿Alguna vez has sentido un escalofrío sin razón, como si alguien estuviera detrás de ti, observándote en silencio? Bienvenidos a Historias en la Oscuridad, el lugar donde lo inexplicable deja de ser solo imaginación y comienza a citarse real. En este video no solo escucharás relatos, vas a sumergirte en historias que han marcado a quienes las vivieron, susurros del pasado, presencias que nunca se fueron y momentos que desafían toda lógica. Quédate hasta el final, porque algunas de estas historias pueden hacerte cuestionar lo que crees sobre la oscuridad. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir igual esta noche, en lo más profundo de un bosque olvidado por el tiempo, donde los árboles se alzan como gigantes silenciosos que parecen haber sido testigos de siglos de historias que nadie se atreve a contar. Existe un tipo de silencio que no se puede describir fácilmente con palabras. No es el silencio natural de la naturaleza, ese que tranquiliza y envuelve, sino uno mucho más denso, más inquietante, como si el propio aire estuviera cargado de algo que no pertenece a este mundo. Los caminos que alguna vez pudieron haber guiado a viajeros hoy están cubiertos por hojas secas, raíces retorcidas y sombras que parecen moverse incluso cuando no hay viento. Quienes viven en los pueblos cercanos han aprendido a no acercarse demasiado, no por superstición sin sentido, sino porque hay algo en ese lugar que genera una sensación inmediata de rechazo, como si el bosque mismo no quisiera visitantes. Algunos ancianos cuentan que, cuando eran jóvenes, intentaron entrar por curiosidad o desafío, pero al dar apenas unos pasos, sintieron un peso en el pecho, una presión invisible que les impedía avanzar, como si estuvieran cruzando un límite que no debía ser cruzado. Ese bosque no solo está aislado físicamente, parece estar aislado del resto del mundo, como si existiera en una realidad paralela, donde las reglas no son las mismas. Cuando cae la noche, ese bosque cambia de una manera que desafía toda lógica. La oscuridad no llega de forma gradual, como en cualquier otro lugar, sino que parece caer de golpe, envolviendo cada rincón en una sombra profunda y casi sólida. Es en ese momento cuando comienzan los sonidos, o más bien el sonido. Al principio es tan leve que cualquiera podría confundirlo con el viento colándose entre las ramas, pero poco a poco se vuelve más claro, más definido, más humano. Es un llanto, pero no un llanto cualquiera. Es un lamento cargado de desesperación, de angustia acumulada durante años, quizás siglos. Lo más inquietante es que no parece provenir de un punto específico. No importa hacia dónde mires, siempre tendrás la sensación de que el sonido está justo detrás de ti, o encima, o a unos pocos pasos. Pero nunca podrás encontrar su origen exacto. Algunas personas que aseguran haberlo escuchado describen cómo ese llanto parece meterse en la mente, repitiéndose una tanana y otra vez, incluso después de abandonar el bosque, como si no fuera solo un sonido, sino algo que se queda contigo. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir historias que intentaban explicar el origen de ese fenómeno. Se dice que hace muchos años, en una época en la que la justicia no siempre era justa, ese bosque fue utilizado como lugar de ejecución. Personas acusadas de crímenes, muchas veces sin pruebas reales, eran llevadas hasta allí y colgadas de las ramas más altas, lejos de la vista del resto del mundo. No había juicios verdaderos, no había despedidas, no había entierros dignos. Sus cuerpos quedaban suspendidos durante días, balanceándose lentamente con el viento, mientras el bosque absorbía cada grito, cada súplica, cada último aliento. Con el tiempo, los cuerpos desaparecieron, pero las historias no. Y según muchos, tampoco lo hicieron las almas. Se cree que aquellos que murieron injustamente quedaron atrapados en ese lugar,
incapaces de encontrar descanso, repitiendo eternamente su dolor. Ese llanto que se escucha por las noches no sería otra cosa que el eco de esas vidas interrumpidas, de esas voces que nunca fueron escuchadas. Los pocos que se han atrevido a adentrarse en el bosque durante la noche cuentan experiencias que parecen sacadas de una pesadilla. Algunos hablan de haber visto figuras colgando entre los árboles, apenas visibles entre la niebla, moviéndose suavemente aunque no haya viento. Otros aseguran haber sentido una presencia constante, como si alguien caminara a su lado sin hacer ruido, observándolos en cada paso. Hay relatos de personas que, al mirar hacia arriba, juraron ver rostros pálidos asomándose entre las ramas, con ojos vacíos que parecían seguir cada uno de sus movimientos. Pero quizás lo más perturbador no son las apariciones en sí, sino la sensación que dejan. Una mezcla de miedo, tristeza y una extraña culpa, como si quienes entran al bosque estuvieran invadiendo un lugar sagrado. O peor aún, un lugar maldito. Algunos lograron salir, pero nunca volvieron a ser los mismos. Se volvieron más callados, más distantes, como si una parte de ellos se hubiera quedado allí, entre todos los relatos. Hay uno que destaca por encima de los demás. Se trata de un viajero que, ignorando las advertencias, decidió acampar en el bosque para pasar la noche. Al principio todo parecía normal. Incluso logró encender una pequeña fogata y acomodarse para dormir. Pero en medio de la madrugada, algo lo despertó. No fue un ruido fuerte, ni un movimiento brusco. Fue la sensación de que alguien estaba demasiado cerca. Al abrir los ojos, lo primero que notó fue que el llanto estaba mucho más claro que antes, casi como si estuviera siendo susurrado directamente en su oído. Con el corazón acelerado, levantó la mirada, y entonces lo vio. Justo encima de él, colgando de una rama, había una figura humana. Su cuerpo se balanceaba lentamente, y su rostro, apenas iluminado por la luz tenue de la fogata, parecía observarlo fijamente. No había vida en esos ojos, pero tampoco estaban vacíos. Eran ojos llenos de algo que no se puede explicar. El viajero no gritó, no pudo moverse. Solo se quedó ahí, paralizado, mientras la figura seguía balanceándose, acercándose ligeramente con cada movimiento, hasta que, de repente, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, encontraron el campamento abandonado. Pero del viajero, nunca más se supo nada. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer más relatos de personas que, sin saber exactamente por qué, sentían una atracción inexplicable hacia ese bosque, como si una fuerza silenciosa, invisible pero constante, los llamara desde lo más profundo de su mente, arrastrándolos poco a poco hacia ese lugar que todos evitaban. No era curiosidad normal, no era valentía, ni siquiera desafío. Era algo mucho más inquietante, algo que parecía imponerse sobre la voluntad propia. Uno de esos casos fue el de un joven que vivía a varios kilómetros del bosque, alguien que nunca había mostrado interés por historias paranormales, pero que comenzó a experimentar sueños repetitivos en los que caminaba entre árboles oscuros, escuchando un llanto que lo guiaba como si fuera una señal. Con el tiempo, esos sueños dejaron de sentirse como sueños y comenzaron a aparecer recuerdos. Cada noche, el sonido se volvía más claro, más cercano, hasta que llegó un punto en el que ya no podía ignorarlo. Una noche, sin decirle nada a nadie, salió de su casa y comenzó a caminar, sin mapa, sin linterna, sin rumbo aparente, pero con una certeza extraña. Sabía exactamente a dónde iba. Horas después, llegó al bosque, y justo en el momento en que cruzó el límite entre el camino y los árboles, el llanto desapareció. No se desvaneció poco a poco. Simplemente se detuvo. El silencio que quedó fue tan absoluto que parecía antinatural, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Dio un paso más, y luego otro, y otro, hasta que su figura se perdió entre la oscuridad. Nadie volvió a verlo jamás. A raíz de estos eventos, varios investigadores independientes
decidieron estudiar el bosque, convencidos de que había algo más que simples leyendas. Llevaron equipos de grabación de alta sensibilidad, cámaras térmicas, sensores de movimiento y todo tipo de tecnología diseñada para detectar fenómenos anómalos. Durante el día, el lugar parecía completamente normal, incluso aburrido, como cualquier otro bosque abandonado. Pero al caer la noche, los dispositivos comenzaron a registrar cosas que no podían explicarse con facilidad. Las grabadoras captaban sonidos que no estaban presentes en tiempo real, como si existiera una capa adicional de realidad que solo podía ser percibida a través de esos aparatos. En varias ocasiones se registraron frecuencias similares a voces humanas, pero distorsionadas, fragmentadas, como si estuvieran siendo arrastradas desde un lugar muy lejano. Algunos fragmentos parecían repetir palabras, nombres, incluso frases incompletas cargadas de desesperación. Lo más perturbador fue cuando uno de los investigadores decidió analizar el audio en reversa. Entre el ruido, comenzaron a surgir patrones más claros, y según su testimonio, logró distinguir algo que sonaba como una advertencia: «No te quedes». A partir de ese momento, el equipo comenzó a experimentar cambios emocionales intensos, ansiedad sin causa, sensación constante de vigilancia, miedo irracional incluso durante el día. Finalmente abandonaron el proyecto, no por falta de pruebas, sino porque sintieron que continuar sería peligroso. Una de las historias más comentadas en los alrededores es la de un grupo de amigos que decidió entrar al bosque como parte de un reto, impulsados más por la adrenalina que por la prudencia. Todo comenzó como una aventura típica: risas, bromas, cámaras grabando cada momento para compartirlo en redes sociales. Pero a medida que avanzaban entre los árboles, algo comenzó a cambiar. El ambiente se volvió más pesado, el aire más frío, y las sombras parecían moverse de formas que no correspondían con la luz disponible. Uno de ellos comenzó a sentir que alguien caminaba detrás, pero cada vez que se giraba, no había nadie. Otro juraba escuchar su nombre susurrado entre los árboles, aunque el resto no oía nada. La tensión creció rápidamente, pero nadie quería admitir que tenía miedo, hasta que ocurrió. Uno de ellos, visiblemente alterado, apuntó hacia lo alto de un árbol y comenzó a gritar. Decía ver una figura colgando, moviéndose lentamente, como si estuviera viva. Los demás no vieron nada, pero la expresión en su rostro era suficiente para saber que no estaba fingiendo. Decidieron regresar de inmediato. Sin embargo, al salir del bosque, notaron algo imposible de ignorar. No estaban todos. Uno de ellos había desaparecido. No hubo gritos, no hubo señales de lucha. Simplemente ya no estaba. La búsqueda comenzó al día siguiente, con ayuda de autoridades locales y voluntarios. Pero el bosque parecía haberse tragado cualquier rastro del joven. Días después, encontraron su cámara cerca de una zona particularmente densa, como si hubiera sido dejada caer en medio de una huida. El dispositivo estaba dañado, pero lograron recuperar parte del contenido. Lo que encontraron dejó a todos sin palabras. En la grabación se veía al grupo avanzando, todavía tranquilos, todavía confiados. De repente, la cámara se sacudía, como si quien la llevaba hubiera tropezado o girado bruscamente. Entonces la imagen se enfocaba hacia arriba, y ahí estaba. Una silueta colgada entre las ramas, apenas visible pero claramente humana. Se balanceaba lentamente, como si respondiera a un viento inexistente. Luego, la respiración del joven se volvía agitada, desesperada. Se escuchaban pasos corriendo, ramas rompiéndose, y un sonido que nadie pudo identificar del todo. Algo entre un susurro y un lamento. Finalmente, un grito, corto, abrupto, y la imagen se cortaba. Nunca se encontró su cuerpo. Después de ese incidente, el bosque dejó de ser visto como una simple leyenda local y pasó a convertirse en un lugar completamente prohibido. Las autoridades colocaron señales de advertencia, cercas improvisadas, y restringieron el acceso tanto como fue posible. Pero como ocurre con muchos lugares marcados por el misterio,
Las advertencias no hicieron más que aumentar el interés de algunos. A pesar de los riesgos, siempre había alguien dispuesto a desafiar lo desconocido, a buscar respuestas donde otros solo veían peligro. Sin embargo, incluso aquellos que entraban con la intención de demostrar que todo era una farsa, salían con una actitud completamente diferente. Si es que salían, uno de los relatos más inquietantes proviene de un hombre que logró salir del bosque después de pasar solo unas horas dentro. Según su testimonio, lo más aterrador no fue lo que vio, sino lo que sintió. Asegura que, en todo momento, tuvo la certeza absoluta de que no estaba solo, de que algo lo seguía, pero no de forma agresiva, sino paciente. Como si estuviera esperando el momento adecuado. En varias ocasiones intentó ignorar esa sensación, convenciéndose de que era producto del miedo, pero hubo un instante que cambió todo. Mientras caminaba, sintió claramente una mano apoyarse sobre su hombro. No fue una ilusión. No fue viento. Fue una presión real. Se giró de inmediato. Y no había nadie. A partir de ese momento, comenzó a escuchar el llanto mucho más cerca, casi como si alguien estuviera caminando a su lado, sollozando en voz baja. Cada paso que daba parecía sincronizarse con ese sonido, como si el bosque entero se hubiera convertido en un espacio cerrado, del que no podía escapar. Intentó correr, pero el terreno parecía cambiar, volverse más difícil, más confuso. Los árboles parecían repetirse, como si estuviera atrapado en un ciclo sin salida. Finalmente, tras lo que describió como horas interminables, logró encontrar el camino de regreso. Pero nunca pudo olvidar ese sonido. Con el tiempo, comenzaron a circular historias aún más extrañas. Relatos de personas que afirmaban haber visto no solo figuras colgadas, sino también sombras moviéndose entre los árboles de forma independiente, como si tuvieran voluntad propia. Estas sombras no seguían patrones normales, no respondían a fuentes de luz. Simplemente aparecían, se deslizaban entre los troncos y desaparecían sin dejar rastro. Algunos testigos aseguraban que, al mirarlas directamente, sentían una presión en el pecho, una sensación de angustia tan intensa que los obligaba a apartar la mirada. También se habla de un punto específico dentro del bosque, donde el llanto se vuelve insoportable, un lugar al que pocos han llegado y del que menos aún han regresado. Según quienes lograron acercarse, el sonido allí no es solo auditivo, se siente físicamente, vibra en el aire, en el suelo, incluso en el propio cuerpo. Es como si todas las voces se concentraran en un solo punto, liberando siglos de dolor acumulado. Nadie sabe exactamente qué hay en ese lugar, pero todos coinciden en que no debería ser. Algunos creen que el bosque no es simplemente un lugar encantado, sino una especie de prisión, un espacio donde las almas quedaron atrapadas sin posibilidad de descanso. Otros piensan que es algo más, algo que se alimenta del miedo, que necesita la presencia humana para mantenerse activo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el bosque parece reaccionar a quienes entran en él, como si tuviera conciencia propia. Con el paso del tiempo, incluso los animales comenzaron a evitar la zona. Cazadores locales notaron que, al acercarse al perímetro del bosque, sus perros se negaban a avanzar, mostrando signos claros de miedo. Aves que normalmente habrían anidado en los árboles cercanos, nunca se acercaban. Era como si toda la vida natural reconociera que ese lugar no era seguro. Y así, llegamos al final de estas historias. Historias que no solo hablan de fantasmas, sino de lo que queda cuando el dolor no desaparece, cuando las voces no son escuchadas, y cuando algo simplemente no puede descansar. Porque a veces, el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos cuando todo queda en silencio. Cuando la oscuridad parece observarnos, y cuando una simple sensación nos dice que no estamos solos. Ahora dime, ¿qué crees que realmente ocurre en ese bosque? ¿Son solo leyendas? ¿O algo más está esperando en la oscuridad? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, Historias en la oscuridad,
para saber que fuiste parte de este viaje. Y recuerda, no todas las historias terminan cuando el video acaba. Algunas apenas comienzan cuando apagas la luz.